Dentro de lo que es el diencéfalo, recuerden ustedes que tienen que ver lo que es el tálamo, lo que es el hipotálamo, lo que es el subtálamo, el metatálamo y el epitálamo. Para nosotros poder ver las diferentes características que van a formar el diencéfalo, vamos a tener que hacer un gráfico en el cual yo pueda apreciar la parte medial de un hemisferio cerebral y las características que en él voy a encontrar. En primer lugar, vamos a colocar aquí nuestro punto de reparo. Esto va a ser anterior, esto va a ser posterior, aquí arriba, va a ser superior y aquí inferior. Simplemente vamos a hacer algo rápido. Por la parte visible dentro de lo que es los cerebros y los cortes que tenemos es bien puntual. Ubicamos en primer lugar aquí un elemento que constituye una de las fibras comisurales más importantes que hay a nivel del cerebro. ¿Cuál es? Cuerpo calloso. Esta parte, ¿cómo se llamaría del cuerpo calloso? Este es el rodete del cuerpo calloso. Aquí yo tengo el tronco o cuerpo del cuerpo calloso y aquí yo tengo ¿a quién? La rodilla. Y esta prolongación que corresponde al pico del cuerpo calloso. ¿Ya está grabando? Sí. Es el cuerpo calloso. ¿Ya? ¿Qué más encontramos? ¿Cuál es la característica que tiene el pico del cuerpo calloso? ¿Qué característica adicional yo encuentro del cuerpo calloso? Recuerden que a partir del pico del cuerpo calloso se va a prolongar una fibra que va a ir en dirección inferior y va a terminar en una estructura de esta forma. ¿Cómo se llama lo que hemos graficado aquí? Aquí yo tengo el segundo par craneal, es decir, el nervio óptico. Aquí yo tengo el punto en el cual los dos nervios ópticos se van a entrecruzar, es decir, este es el quiasma óptico. Entonces, ¿cómo se llama la estructura que comunica el pico del cuerpo calloso con el quiasma óptico? ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama esta lámina? La hemos visto en un corte. Esta lámina se llama la lámina terminal. La vamos a señalar acá. Primera estructura. Lámina terminal. Entonces, cuando ustedes quieran buscar o quieran encontrar la lámina terminal, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que identificar aquella lámina que va desde el pico del cuerpo calloso hasta el quiasma óptico. Claro, por delante de ella voy a encontrar dos circunvoluciones. Una que se encuentra aquí, que luego la vamos a utilizar. Una que se encuentra justo por debajo de la rodilla del cuerpo calloso, que se llama la circunvolución callosa. Y una que se encuentra por delante de la lámina terminal, que se llama la circunvolución paraterminal. Estas dos en su conjunto, ¿cómo se van a llamar? Se van a llamar área septal. Después la vamos a utilizar principalmente para una aferencia que va a tener el epitálamo. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos viendo esa parte. ¿Qué más encontramos? Por detrás del quiasma óptico, ¿qué cosa voy a encontrar yo? Por detrás de este quiasma óptico voy a encontrar yo esta estructura. ¿Cómo se llama esto? Esta es una glándula de tipo endocrina que se encuentra ubicada a nivel de la silla turca, se llama la hipófisis. ¿Cómo se llama el elemento que une el epitálamo con la hipófisis? ¿Cómo se llama esta estructura que yo veo aquí? Se llama tallo hipofisiario, si quieren le llamamos también infundíbulo. Tallo hipofisiario o infundíbulo. Seguimos viendo, por detrás de este tallo hipofisiario infundíbulo yo encuentro una elevación. ¿Cómo se llama esa elevación que yo voy a encontrar acá? No, se llama el tuber cinerum. Por detrás del tuber cinerum, ¿qué cosa voy a encontrar yo? Encuentro una estructura de forma redondeada que se va a llamar el cuerpo mamilar. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes cómo hemos encontrado las diferentes estructuras a este nivel. Ahora, ¿yo qué cosa voy a encontrar aquí? Voy a encontrar una estructura de tipo diencefálica que tiene la forma ovoide. ¿Cómo se llama esta estructura? Se llama el tálamo. Recuerden que el tálamo en su parte central se va a caracterizar por tener una comisura o una adhesión intertalámica, que es el elemento que lo va a unir, ¿con quién? Con el tálamo, pero del lado opuesto. ¿Listo? ¿Qué más yo debo de encontrar a este nivel? Por detrás de la lámina terminal yo voy a encontrar esta estructura. Una comisura. ¿Cómo se va a llamar esta comisura? Blanca anterior. Esta comisura que yo encuentro aquí se va a llamar la comisura blanca anterior. Recuerden esto porque tenemos un corte en el cual podemos apreciar casi todas estas estructuras. Y eso es lo que tenemos que ver hoy día. ¿Qué más encontramos nosotros? Recuerden cómo se llaman las fibras comisurales que existen a nivel del cerebro. Una es el cuerpo calloso. ¿Qué más? ¿Qué otra fibra comisural más tiene?
Comisura blanca anterior y posterior, ¿qué más? Fornix. Y eso es lo que vamos a colocar acá. Recuerden el fornix propiamente dicho, con ese nombre, ¿dónde se va a localizar? ¿Sobre quién? Sobre el tálamo. Y recuerden que sobre el tálamo recibe su nombre, trígono cerebral o fornix. Lo jalamos. Fornix, listo. ¿Cómo se le llama la parte anterior del fornix? En que se va a dirigir tanto por delante como por detrás de la comisura blanca anterior. ¿Cómo se le llamaría este segmento? Pilar. No. Pilar. Se le llamaría pilar anterior del fornix. Listo. Y recuerden cómo se llama el agujero que yo voy a encontrar entre el pilar anterior del fornix y que está ubicado por delante del tálamo. Agujero de Monro. Bien. Entonces, si a ti te dicen nombre de la estructura, porque ahí hay varios cerebros en los cuales se ve el agujero de Monro. Vamos a suponer que le digan límites del agujero de Monro. ¿Cuáles serían? Anterior. Tálamo y el pilar anterior del fornix. Y si te dicen ¿qué comunica? ¿Qué sería? Bueno, primero ¿quiénes van? Ventrículos laterales con tercer ventrículo. Siempre respeten el orden. Listo. ¿Qué más debemos agregar acá? Aquí nos vamos a esta región. Aquí yo voy a encontrar, ¿qué cosa? Voy a encontrar el mesencéfalo. Recuerden, aquí yo voy a encontrar el tronco cerebral. Aquí está el mesencéfalo. Aquí está la protuberancia y aquí está el bulbo raquídeo. Recuerden que en la parte posterior del mesencéfalo yo voy a encontrar los tubérculos cuadrigéminos. Por detrás de la protuberancia y bulbo raquídeo, ¿qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar el cuarto ventrículo. Y aquí me voy a esta zona específicamente, la que se encuentra por detrás del tálamo y por encima de los tubérculos cuadrigéminos. En primer lugar, yo voy a encontrar aquí una pequeña comisura. ¿Cómo se va a llamar esta comisura que yo voy a hallar ahí? Se llama la comisura blanca, pero la comisura blanca posterior. Asociado con esa comisura blanca posterior, ¿qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar una glandulita. Así. ¿Cómo se llama esa glándula? Esa glándula se llama la glándula pineal. También, ¿cómo se le llama la glándula pineal? Epífisis. Sobre esta glándula pineal epífisis yo encuentro aquí otro pliegue más. Otro pliegue chiquitito que está acá. ¿Cómo se llamaría ese pliegue que está ubicado ahí? Se llama la comisura. ¿De qué tipo? avenular. Listo, de ahí termino. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos representado acá? Como ustedes podrán apreciar, nosotros hemos encontrado todas las estructuras que ubicamos en la cara medial del hemisferio. Aquí nos olvidamos ya casi de todas las circunvoluciones y vamos a ir directamente a lo que son fibras comisurales y elementos diencefálicos. Entonces, recuerden, ¿cuáles eran los elementos del diencéfalo? Epitálamo, ¿qué más? Hipálamo, ¿qué más? Hipotálamo, ¿qué más? Metatálamo, ¿qué más? Subtálamo. Esto ahí, lo sacan por ahí, ponlo acá si quieren. Entonces vamos a aprovechar este dibujo para hacer de todo el diencéfalo dos partes, el epi y el hipo, ya que este dibujo nos va a ayudar bastante para definir eso. En primer lugar, yo me voy a esta región. Coloco aquí como título, ¿a quién? Al epitálamo. ¿Por qué elemento va a estar constituido? Miren, acá tenemos uno. Comisura venular, 1. Glándula pineal, 2. Comisura blanca posterior, 3. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos más participan en la formación del epitálamo? A ver, ¿quién me dice? Ya tenemos 3. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos más participan en la formación del epitálamo? Aparte de esos 3. Recuerden que a este nivel, a nivel del polo posterior del tálamo, yo voy a encontrar una depresión. ¿Cómo se llama esa depresión? Esa depresión se va a llamar el trígono. ¿De qué tipo? Trígono avenular. Y dentro de ese trígono avenular yo voy a encontrar núcleos. ¿Cómo se llaman esos núcleos? Esos núcleos se van a llamar los núcleos avenulares. ¿Cuál es el sexto y último elemento que participa en la formación del epitálamo? Aparte de los 5 que ya están acá. Nos retrocedemos un poquito para acá. ¿Cómo se llama el área? Septal. ¿Qué circunvoluciones participan en la formación del área septal? Subcallosa y paraterminal. Función. Olfativa y emoción. Número. 25. Ahora, 26 no, 26 está por detrás del rodete del cuerpo calloso. Dos aferencias. Dime dos aferencias. Sí. Puntual, ¿no? Estrella terminal. ¿Puedes hacer esto? Bien puntual. Estrella terminal. ¿Y qué más? Ya una, estrella terminal.
Yo la coloco acá. Mira, y esto acuérdense bastante. ¿Por qué? Porque esto es importante. El área septal es básico para todo lo que es sistema límbico, para todo lo que es diencéfalo. Una aferencia. Miren la flecha, ahí está bien claro. ¿Cómo se va a llamar esta aferencia? Estría terminal. Listo. Pero la estría terminal, ¿de dónde trae la información? Recuerden que la estría terminal es un vehículo nada más. Y esa estría terminal tiene que traer la información de algún lado. ¿De dónde la trae? ¿De dónde la trae? No. La trae del núcleo amigdalino. Ahora, ¿qué otra aferencia importante yo tengo al área septal que no sea la estría terminal? Aquí está, en color azul. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fornix. Y el fornix, ¿de dónde trae la información? ¿Desde dónde trae las fibras del fornix? Recuerden, aquí comienza nuevamente el circuito de papel. ¿Cuál es el alumno del circuito de papel? Hipocampo. Listo. Entonces vamos a suponer que le digan, indique dos aferencias que tenga el área septal, la estría terminal y el fornix. La estría terminal, ¿de dónde trae la información? Amígdala, núcleo amigdalino. Y son más fregados. ¿Qué parte de la amígdala? Recuerden que la amígdala son vasos laterales, córtico, mediales y centrales. Después de los tres núcleos lo trae del córtico medial. Segunda aferencia, fornix. ¿Y el fornix de dónde trae la información? Del hipocampo. ¿El hipocampo qué tipo de corteza? ¿Arqui, paleo o neo? Arqui. ¿Cuántas capas? 1, 2, 3. 3. ¿Cómo se llaman las tres capas que tiene? Molecular, piramidal y polimorfo. Ahora, del área septal van a salir eferencias. ¿Cómo se llama la eferencia que va a salir desde el área septal y se va a ir hasta el epitálamo? Va a ser esto. Es una fibra que viene en este sentido, ¿sí? Que pasa sobre la cara medial del tálamo y que llega al trígono avenular y a los núcleos avenulares. ¿Quién me dice cómo se llama eso? Y eso se ve, hay un corte que tenemos en el balde que se ve. ¿Cómo se llama eso? Tampoco. ¿Cómo se llama eso? Esta última estructura se llama la estría medular talámica. ¿Qué cosa es la estría medular talámica? La estría medular talámica es un conjunto de fibras que va desde el área septal ¿hasta dónde? Hasta los núcleos avenulares. Y este es el sexto elemento que participa en la formación de ¿quién? ¿En la formación de qué estructura? El epital. Ahora, de todos estos elementos, ¿qué tenemos que rescatar? Tenemos que rescatar en primer lugar ¿a quién? A la glándula pineal o epífisis. La glándula pineal o epífisis, ¿de qué se encarga? ¿Para qué nos sirve la epífisis? Secreta. ¿Qué cosa secreta? Adrenalina, serotonina, melatonina. Aquí, su principal función, ejerce ¿qué tipo de efectos? Efecto de tipo inhibitorio. ¿Efecto inhibitorio sobre quién? Sobre las hormonas. ¿Y de todas las hormonas, sobre qué tipo? Hormonas gonadales. ¿Eso qué quiere decir? Ejerce efecto de tipo inhibitorio sobre las hormonas que producen el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Eso es lo que permite que cierta persona tenga su desarrollo sexual generalmente después de los 10 años, 10, 12 años. Porque ¿qué pasaría si una persona no tuviera epífisis, no tuviera glándula pineal? O por algún motivo esto se encuentra bloqueado. Simplemente las hormonas comienzan a aparecer, comienzan a funcionar a edades tempranas. Es lo que se llama la pubertad precoz. ¿Sí? Esa es la característica. Hace efecto inhibitorio sobre hormonas. Dentro de todas las hormonas, principalmente las hormonas de tipo gonadal. Recuerden que el epífisis solo recibe información de qué tipo, o inervación de qué tipo, inervación simpática. Claro, eso es la función secretoria, ¿no? Aparecen los cambios sexuales secundarios, ¿deja de funcionar? No es que deje de funcionar, sino que en determinado momento ya su efecto inhibitorio va a ser cada vez menor.
no es que deje de funcionar. Además, no es la única, sino también está asociado con el ciclo circadiano, es decir, lo que es estado de sueño, vigilia, secreción de otras sustancias. La noradrenalina no solo sirve para el efecto hormonal, la noradrenalina sirve para las funciones del efecto tipo simpático, para incrementar los latidos cardíacos, para incrementar la presión arterial. La melatonina ¿para qué sirve? Para la piel. Tiene varias funciones, la principal es esta. Aquí está el epitálamo. ¿Cuál sería una aferencia principal del epitálamo? La estría medular talámica. ¿Y la estría medular talámica de dónde trae la información? Del área cerebral. ¿Sí? Del área cerebral. ¿Qué más yo tengo que hablar ahora? Tengo que hablar de esta partecita que está aquí, que va a recibir el nombre de quién. Hipotálamo. Para eso tenemos que identificar un surco que vamos a ver en los cortes. Y este surco se encuentra ubicado aquí. ¿Cómo se va a llamar este surco? Si yo encuentro acá, este surco se va a llamar el surco hipotalámico. Ese surco hipotalámico, ¿dónde se está iniciando? ¿A qué altura se inicia? Se inicia en el agujero de Monro. ¿Y dónde está terminando? A la altura del mesencéfalo. Por arriba del surco hipotalámico, ¿a quién encuentro yo? Tálamo. Por abajo del surco hipotalámico, ¿quién encuentro? Hipotálamo. Ese surco hipotalámico se ve. Hay dos cortes que tenemos que se ve. Clarísimo su origen en el agujero de Monro. Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo está subdividido el hipotálamo? Recuerden que el hipotálamo tú lo puedes dividir de adentro hacia afuera o lo puedes dividir de adelante hacia atrás. Si tú lo haces de adentro hacia afuera, ¿cuáles son sus partes? Su parte medial, también llamada periventricular, una parte intermedia y una parte lateral. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si te dicen indique su división en sentido antero-posterior, es decir, de adelante hacia atrás? Eso es lo que tenemos que ver, miren. Tenemos una parte del hipotálamo que vean ustedes, ¿dónde la voy a encontrar yo? ¿Por delante de quién? Por detrás de la lámina terminal y por encima del quiasma óptico. ¿Cómo se le llamaría a esta porción del hipotálamo que está ubicada sobre esa zona? A esta zona que está aquí, yo le llamo su porción supraquiasmática. Tengo una segunda porción que vean ustedes ahora dónde se va a localizar. Se va a localizar sobre el infundíbulo y sobre el tuber cinerum. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo le vamos a llamar esta porción? Del hipotálamo. A esta porción, muy bien, le vamos a llamar la porción infundibular. Listo. Y tenemos una tercera y una, vean ustedes ahora sobre quién se va a localizar. Sobre el cuerpo mamilar. ¿Cómo le llamaríamos a esta porción? Porción mamilar. Entonces, si ustedes dividen el hipotálamo de adentro hacia afuera, periventricular, intermedio y lateral. Si ustedes lo hacen de adelante hacia atrás, supraquiasmático, infundibular, mamilar. Esas son las características que tiene el hipotálamo. Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene el hipotálamo? ¿Qué función? Secreta hormonas, pero principalmente hormonas de tipo liberador, ya que estas actúan sobre la hipófisis y la hipófisis recién sobre las glándulas que existen a nivel periférico. ¿Qué más? ¿Qué más? Secreción, pero secreción ya no solo de hormonas, sino de una sustancia que se llama la oxitocina, de vasopresina. Algunos dicen hormona antidiurética, pero más no vasopresina. ¿Qué más? Regulación de los tonos simpático y parasimpático. ¿Qué más? Regulación de la temperatura. ¿Qué más? Regulación del hambre, sed y la saciedad. ¿Qué más? También está asociado con los ritmos circadianos, estado de sueño y vigilia, y con lo que es el comportamiento. Entonces bien, esas son las distintas características que encontramos acá. Hoy día les han preguntado núcleos en su pretexto posterior. No les han preguntado núcleos. Recuerden que el hipotálamo tiene un montón de núcleos, de los cuales, de todos los núcleos que hemos encontrado acá, ¿cuáles son los más importantes?
De todos los núcleos hipotalámicos. A ver, vamos a escribirlo por aquí. ¿Qué núcleos importantes tenemos a nivel del hipotálamo? Vamos aquí. Tenemos un primer núcleo que se llama el núcleo preóptico. Vamos a escribir solo lo más importante. El núcleo preóptico, ¿qué hace? ¿Cuál es la función principal que está relacionada con el núcleo preóptico? El núcleo preóptico es lo que muchos le llaman el termostato. ¿Qué más? ¿Qué otro núcleo más tengo por acá? Un núcleo importante que está ubicado a nivel de la zona infundibular. ¿Cómo se llama? Se llama núcleo infundibular o también llamado núcleo arcuato. ¿De qué se encarga el núcleo arcuato? Se encarga de producir hormonas liberadoras. ¿Quién? Hormonas liberadoras de gonadotropinas y también la hormona liberadora de ¿quién? De la hormona de crecimiento. Listo, ¿qué más? ¿Qué otro núcleo más tengo por acá? Tengo el núcleo dorso medial. Este núcleo dorso medial, ¿de qué se encarga? Se encarga de producir otra hormona liberadora. ¿De quién? De la TRH. Es decir, la hormona estimulante de tiroides, en el caso de la dorso medial. ¿Qué más? ¿Qué otro núcleo más tenemos acá importante? Tenemos el núcleo ventrolateral. ¿Para qué servía el núcleo ventrolateral? El núcleo ventrolateral es el núcleo que está asociado con ¿quién? Con la saciedad. ¿Qué más? Si hay un núcleo ventrolateral, yo voy a encontrar acá un núcleo ventromedial, hay un núcleo... No, acá ventromedial, perdón. Es ventromedial. Y el otro es el núcleo lateral. ¿El núcleo lateral con qué está asociado? El núcleo lateral está asociado con el hambre. ¿Y qué más? Y la sed. ¿Qué más? ¿Qué otros núcleos más encontramos por acá, aparte de eso? Encontramos un núcleo que se llama el núcleo hipotalámico. ¿Qué hipotalámico? Hipotalámico anterior. Y el núcleo hipotalámico anterior, ¿cuál es una de sus funciones? Tiene dos, importantísimas. No, este solamente es para simpático, pero ¿qué más? Hay otra función asociada con el núcleo hipotalámico anterior, aparte de ser un estimulante de tipo parasimpático. Está asociado o también está relacionado con un núcleo anti-hipertérmico. Es decir, evita que la temperatura suba a un nivel mayor a lo normal. Es un anti-hipertérmico, evita la hipertermia. En cambio, su correspondencia, pero en el núcleo hipotalámico posterior, es todo lo opuesto. Si el hipotalámico anterior era parasimpático, ¿el hipotalámico posterior va a ser ahora? Sí. Bueno, y si este era anti-hipertérmico, el otro va a ser una anti-hipotérmico, es decir, va a evitar que la temperatura descienda por debajo de lo normal. ¿Qué más? ¿Qué otros núcleos? Tenemos un montón de núcleos, pero aquí me interesan dos más. Con eso ya dejamos los núcleos, para poder reconocer allí en los cortes. Tenemos dos núcleos que son los que están relacionados íntimamente ¿con quién? Con la hipófisis. ¿Cómo se le llama? Se le llaman al núcleo supraóptico y paraventricular. Estos núcleos supraóptico y paraventricular, que son los que están muy relacionados con la hipófisis, son los que van a producir ¿qué cosa? La oxitocina y ¿qué más? La vasopresina. Entonces recuerden que estas dos sustancias se producen en el hipotálamo y se almacenan en el lóbulo posterior de la hipófisis. Recuerden que la hipófisis tiene dos partes, un lóbulo anterior, también llamado adenohipófisis, y un lóbulo posterior que es la neurohipófisis. En la adenohipófisis se producen hormonas, en la neurohipófisis solo se almacena. ¿Cuál se almacena? Oxitocina y vasopresina. ¿Quién la produce? Núcleo supraóptico y paraventricular. Existen múltiples núcleos más. Esto me interesa por una debida función en específico. Listo. Entonces, aquí hemos visto las diferentes características que encontramos con respecto al epi y al hipotálamo. ¿Listo? ¿Borramos? Cortes que ustedes van a ver esta partecita que está acá. Es decir, apréndanse bien la posición de la comisura. Pilar anterior de fornix, agujero de mono, tálamo, surco hipotalámico, nervio óptico, quiasma óptico, hipófisis, cuerpo mamilar. Y acá todo esto que está aquí, que es el hipotálamo.
tálamo. Apréndanse esta zona. Mediante lo posterior. No, claro, eso es para la teoría, pero yo me refiero a que apréndanse esto con respecto a la posición. Ubiquen esta posición siempre en ese orden. ¿Por qué? Porque hay cortes que tienen esta parte. Si ustedes le van a pedir, por ejemplo, le ponen pum, el hipotálamo, tienen que saber dónde está. Tiene que buscar el surco hipotalámico, tiene que buscar el pilar anterior de Fornes, tiene que buscar el agujero de Monro, tiene que buscar quiasma óptica. Por eso yo me refiero a que apenas de esta zona, focalícelo, grábeselo, para el momento de que puedan reconocer en los cortes de la práctica. Porque lo mismo que hemos dibujado acá, eso mismo tenemos que encontrar. Y esto es la parte principal del encéfalo, porque la glándula pineal, vamos a ver si hay por ahí un cerebro completo, sin corte, porque ahí generalmente se puede ver la glándula pineal. ¿Ves? ¿Listo? El tálamo. En el caso del tálamo, ¿qué es lo que tenemos que indicar? Aquí tenemos el tálamo, el cual se caracteriza por tener, como ustedes ven, una forma relativamente ovoide. Recuerden que hay una parte superior que lo va a revestir, un manto que lo reviste en su parte superior, que va a recibir el nombre de estrato zonal. Ese es el elemento que lo va a cubrir por su cara superior o dorsal. Dentro del diencéfalo yo voy a encontrar una zona que se caracteriza por, está formada por sustancia blanca y que tiene la forma de una letra Y. ¿Cómo se llama esa estructura? Lámina medular. Esta estructura se llama la lámina medular interna, la cual, como ustedes pueden ver, por si acaso esto es anterior, esto es posterior, me va a dividir el tálamo en cuántas partes. 3. Esta parte corresponde al grupo anterior del tálamo, donde yo voy a encontrar un núcleo que lleva el mismo nombre, núcleo anterior del tálamo. Una aferencia que llega al núcleo anterior del tálamo, Fascículo mamilo. exactamente, el fascículo mamilo talámico. Y una deferencia, las radiaciones tálamo corticales, pero específicamente ¿cuáles? Hacia el cinco. Recuerden, el núcleo anterior del tálamo participa o no dentro de lo que es el circuito de papel. Claro. Entonces, uno de los núcleos que está relacionado con el sistema límbico y que pertenece al tálamo, ¿cuál es? Núcleo anterior del tálamo. El segundo núcleo que yo lo voy a encontrar acá pertenece a la porción medial del tálamo. ¿Cómo se llama el núcleo que está en la parte medial del tálamo? Se llama el núcleo dorso medial. Recuerden que este núcleo dorso medial, ¿con quién va a estar relacionado? Aquí va a llegar información de quién, del núcleo amigdalino. ¿Qué más? Aquí también va a llegar información del hipotálamo. ¿Y de aquí hacia dónde se van a proyectar? Se van a proyectar hacia afuera. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa se van a proyectar hacia afuera? Radiaciones hacia quién? Hacia la corteza cerebral. ¿Listo? Entonces miren que esas son las características principales que yo encuentro en este núcleo dorso medial. De los núcleos que tiene el tálamo que están asociados con el sistema límbico, ¿cuáles son? Este, núcleo anterior y núcleo dorso medial. ¿Por qué dentro del sistema límbico? Por su relación con el núcleo amigdalino. Esta porción lateral que yo tengo aquí del diencéfalo, ¿de qué se caracteriza? Se caracteriza por estar dividida en dos porciones. Esta porción que está a este nivel se le llama la porción ventral y esta la porción dorsal. La porción ventral, a su vez, ¿en cuántas partes se va a dividir? En un núcleo ventral anterior, un núcleo ventral intermedio, o lo que algunos le llaman ventral lateral, y un núcleo que está acá que se llama el núcleo ventral posterior. Me estaba una pregunta, ¿el núcleo ventral anterior es lo mismo que el núcleo ventral anterior lateral? No, ahí me parece que hay una distorsión al momento de escribir el sistema. Porque uno es ventral anterior y el otro es ventral intermedio o lateral. Y acá es ventral posterior. Aquí yo tengo la región dorsal. En la región dorsal, ¿qué cosa voy a tener? Tengo aquí al dorso lateral. Tengo aquí al núcleo postero lateral. Y todo esto, ¿cómo se llama la masa? Núcleo pulvinar, que ustedes ya lo han estado viendo hasta el cansancio en los distintos cortes
que hemos revisado en las clases anteriores. Recuerden, ¿cuáles son las aferencias importantes que llegan hasta el núcleo ventral anterior? ¿De dónde viene? Viene del locus niger, viene también del globus pálido. ¿Y qué más? También de unos núcleos que son los núcleos reticulares. ¿Qué más? Núcleos intralaminares. Bien. Al núcleo ventral lateral, ¿quién va a llegar? Aquí van a llegar unos núcleos que provienen ¿de dónde? Provienen del cerebelo. ¿Qué núcleos? Núcleo dentado, núcleo globoso, núcleo en boliforme. ¿Y qué más? También van a llegar unos núcleos, o también van a llegar aferencias que provienen del globus pálido. ¿Y de aquí qué eferencias van a salir? Van a salir fibras que van a dirigirse hacia las áreas motoras. ¿A qué área? ¿Área 4? Área 3. Acá viene un núcleo que sí es importantísimo, básico para ustedes, que nunca se deben olvidar. Núcleo ventropóstero. Y este núcleo ventral posterior, tiene dos partes. Núcleo ventral posterior lateral y núcleo ventral posterior medial. ¿Sí? Sí. Mi núcleo ventral posterior se divide en dos: ventral posterior lateral, ventral posterior medial. Vamos a suponer que le diga ¿cuáles son las aferencias que recibe el núcleo ventral posterior lateral? El núcleo ventral posterior lateral va a recibir a quien, a un lemnisco. ¿Qué lemnisco? Lemnisco medial. Y el otro, que algunos le llaman lemnisco espinal, es la vía de quién, de los espinotalámicos. Es decir, esta información que llega hacia el núcleo ventral posterior lateral, ¿de qué tipo es? Es inervación de tipo sensitiva. Por lo tanto, de este núcleo ventral posterior lateral, ¿hacia dónde va a salir su eferencia? Va a salir al área 3, 1, 2. Es decir, ¿de qué tipo? Somatosensitiva primaria. En cambio, ¿cuáles son las aferencias que tiene el núcleo ventropóstero medial? Si tengo la vía trigeminal o lemnisco trigeminal, y tengo a quién, a la vía gustativa. El lemnisco trigeminal, ¿a qué se refiere? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué se refiere el lemnisco trigeminal? Claro, ¿y por qué? Recuerden que el trigémino, ¿qué hace? En la cabeza, ¿qué hace? Recoge la información sensitiva ¿de qué? De toda la cabeza, de toda la cara y toda la cabeza. Esa vía trigeminal llega al núcleo ventropóstero medial, y de aquí, ¿a dónde va a salir su eferencia? Al área 3. De aquí, ¿hacia dónde se va a proyectar su eferencia? No la jalamos. Claro, por aquí. ¿Hacia dónde va a salir la eferencia que viene de la vía trigeminal? Igualmente, 3, 1, 2. En cambio, ¿hacia dónde va a salir la eferencia que llega al núcleo ventropóstero medial y pertenece a la vía gustativa? ¿A qué área? 43. Recuerden esto, es básico. Así que vital que se acuerden siempre. Núcleo ventro emboliforme, así se llaman los núcleos que tiene el cerebelo. Hoy ya va a ser cerebelo, creo. Teoría va a ser cerebelo. ¿Ya han hecho tronco? Sí. Ya, hoy ya es cerebelo. Hoy ya hace la teoría de cerebelo. No, en teoría, pero solo teoría. Tronco vamos a hacer el sábado, cerebelo hacemos el martes. El jueves. El jueves hacemos médula. Se acabó neuro. El examen es el viernes. También es el viernes. No, el sábado. En mi cámara es Todo es feriado. Sí. No tienes El núcleo pulvinar que lo tenemos acá va a tener conexiones recíprocas con quién? Con varios lóbulos, dentro de los cuales tengo el lóbulo occipital y tengo el lóbulo parietal. Y aquí encontramos un área. ¿Qué área? ¿Área de quién? Área de Wernicke en el lóbulo parietal, y en el lóbulo occipital lo que es el área 17, 18, 19. Entonces, esas van a ser las diversas conexiones que yo voy a encontrar con respecto al tálamo. Recuerden aquí los núcleos vitales importantísimos que hemos desarrollado. Núcleo anterior, núcleo dorsomedial, núcleos ventrales, anterior, lateral y posterior, y el ventral posterior, que vean ustedes,
es el que tiene mayores cantidad de aferencias y eferencias. Y vean que cada aferencia y eferencia va a un lugar específico y puntual. Cuando hablemos de médula espinal y de las conexiones de las vías que tiene la médula espinal, tenemos que acordarnos de la vía trigeminal y ¿de quién? De los lemnisco medial y espino talámico. Son los únicos núcleos que tiene un grupo de núcleos que está ubicado a este nivel, que está ubicado justo a nivel de la comisura gris intertalámica. ¿Cómo se llaman esos núcleos? Simplemente núcleos de la línea media. Tiene núcleos que están ubicados aquí adentro. Están ubicados dentro de la lámina medular interna. ¿Cómo se llaman esos núcleos? Esos núcleos se llaman núcleos intralaminares. ¿Cuál es el núcleo más importante de todos los intralaminares? El centro mediano. Y tiene núcleos que se encuentran ubicados por acá, en la cara lateral del tálamo. ¿Cómo se llaman esos núcleos? Se llaman los núcleos reticulares. Entonces, todos esos núcleos que acabamos de señalar acá son los diferentes núcleos que yo voy a encontrar en el tálamo. ¿Sí? Tenemos núcleo anterior, núcleo dorsomedial, los núcleos ventrales, anterior, lateral y posterior, núcleos dorsales, dorsolateral, posterolateral y pulpino. ¿Qué más? Núcleos de la línea media, núcleos intralaminares, núcleos reticulares. Entonces, esas vienen a ser las características que yo voy a encontrar con respecto al tálamo. No, Barre. ¿Y el seminario mañana de qué es? Áreas corticales. ¿Es un corte Charcot? Sí. Estamos viendo aquí, ven ustedes un corte de Charcot. Arriba tengo lo que es el cuerpo calloso, aquí tengo el fornix, y acá que puedo apreciar tengo el septum pelus. ¿Qué es lo que yo tengo que agregar? Aquí voy a agregar a uno y otro lado de la línea media dos masas nucleares. Una aquí, ¿sí? Y otra para acá. ¿Cuáles vienen a ser estas dos masas nucleares? Esto viene a ser el tálamo. Como ustedes ven, en posición anatómica el tálamo siempre está más pegado a la línea media. Por debajo del tálamo y siempre pegado a la línea media, ¿a quién voy a encontrar yo? Sí. Aquí voy a encontrar al hipotálamo. Y siempre por debajo del tálamo, pero orientado hacia la parte lateral, ¿a quién voy a encontrar? Voy a encontrar otra zona que se llama el subtálamo. Entonces, esta vendría a ser la posición anatómica que yo voy a encontrar cuando ustedes realizan un corte de Charcot a nivel de los elementos diencefálicos. El tálamo siempre en la parte superior, hipotálamo abajo y medial, subtálamo hacia abajo y lateral. Cuando ustedes hablan del subtálamo, ¿de qué elementos están hablando? ¿Qué estructuras van a formar el subtálamo? Un núcleo, ¿cómo se llama el núcleo? Núcleo subtalámico. Recuerden que el núcleo subtalámico también se le llama el núcleo de Lewis. ¿Qué más? ¿Qué otras estructuras más forman el subtálamo? Tenemos aquí la parte rostral de ¿quién? La parte rostral del núcleo rojo. ¿Qué más? Encuentro una zona. La zona interna. ¿Qué más? Encuentro unas asas. Asa lenticular. ¿Qué más? Encuentro unos fascículos. Fascículo lenticular, fascículo talámico, y encuentro el fascículo subtalámico. Esos, ¿qué cosa vienen a hacer? Vienen a ser los diferentes elementos que van a trabajar con quién, con el subtálamo. El núcleo subtalámico de Lewis, ¿con qué neurotransmisor trabaja?
¿Cuál es el neurotransmisor que está trabajando con el núcleo subtalámico? Ese neurotransmisor que trabaja aquí, ¿cuál va a ser? El glutamato. Dentro de la clasificación de inhibitorios o excitatorios, ¿el glutamato qué cosa es? Es un neurotransmisor de tipo excitatorio, que tiene esa función ¿sobre quién? Sobre el lobus pallidum. Sobre el globus pallidum y sobre el locus vis. ¿Cómo se le llama cuando se lesiona el subtálamo? La característica clínica que produce una lesión del subtálamo se llama el hemipalismo. Miren ahí las características que trabaja. Recuerden ustedes, ¿cuáles son las lesiones que existen? ¿Cómo se llama la lesión del núcleo caudado? ¿Corea de quién? Corea de Hansen. Cuando se lesiona el locus níger, Parkinson. Cuando hay una degeneración temprana a los menores de 65 años de los hipocampos, ¿qué enfermedad te produce? Alzheimer. Cuando se lesiona el hipocampo y los cuerpos mamilares, ¿qué síndrome te produce? Por déficit nutricional y por Korsakoff. Lesión del núcleo subtalámico, hemipalismo. Entonces vean ustedes como una lesión anatómica de algo que ustedes están viendo tiene su correspondencia clásica o clínica. Recuerden que cuando hay una lesión de todo el lóbulo temporal, incluido áreas visuales, auditivas, el hipocampo con la memoria y lo que es el núcleo amigdalino con las emociones y la conducta, es el Kluver-Bucy. Entonces vean ustedes las características que encontramos a este nivel. ¿Sí? ¿Listo? Entonces dejamos esto y vamos a ver ahora los cortes. Que tenemos todo relacionado a las partes con lo que vendría a ser el diencéfalo. Primero tenemos este corte. Vean ustedes qué es lo que podemos apreciar aquí. Tenemos en primer lugar, miren, ahí está nuevamente el núcleo caudado, ¿eh? Esta parte de la cabeza, a este nivel. Aquí tenemos el cuerpo. Y aquí en la parte distal yo puedo apreciar a la cola del núcleo caudado. ¿Qué más yo voy a encontrar acá? ¿Cómo se llama este elemento que vamos a colocar ahí con el alfiler azul? Es la estría terminal. Luego de haber visto aquí la estría terminal, vean ustedes, lo retiro aquí por un instante, este corte y este corte, y aquí ¿qué cosa voy a apreciar? ¿Cómo se llama esa estructura? Aquí tengo al tálamo. Y vean cómo se le llama la parte posterior y abombada que tiene el tálamo en su región posterior. Ahí está el pulvinar del tálamo. Aquí mismo, ¿qué podemos apreciar? Podemos ver los componentes del metatálamo. Recuerden que en el caso del metatálamo, ¿qué cosa voy a encontrar? ¿Cómo se llamaría esto? Nervio óptico. ¿Eh? Aquí. Quiasma óptico. Aquí. Cintilla óptica. ¿Eh? Todo es óptico acá. Y vean acá, jalamos esta región y vean, aquí señalamos el cuerpo geniculado lateral, ven en la filial celeste, ese es el cuerpo geniculado lateral, filial celeste, vean ahí, miren ahí, ven ahí, perdón, filial celeste, y acá vamos a ponerle un alfiler rosado al otro cuerpo geniculado que es el cuerpo geniculado medial, ¿eh? Cuerpo geniculado lateral, cuerpo geniculado medial. El lateral es de la vía visual y el medial es de la vía ¿qué vía? Auditiva. Cuerpo geniculado lateral visual, cuerpo geniculado medial auditivo. Entonces estos son los elementos que ustedes deben recordar y ver en este corte. Vamos a ponerlo por acá, está un poquito más ventilado. A ver, igualito acá, a ver qué cosa encontramos. A ver, ¿quién me dice qué es esto? ¿Qué es eso? Es el tálamo. Vean ustedes, miren ahí las características del tálamo que encontramos. Visto, en este caso, a través de un corte. Este es el corte de Charcot. Visto por acá, y acá también lo tenemos, ¿ven? Este es el tálamo igualito. ¿Y cómo se llamaría esta parte abombada del tálamo en esa parte posterior? Está el pulvinar del tálamo, ¿ven? Miren ahí las características. Tálamo, y con el alfiler verde yo tengo al pulvinar del tálamo. Entonces se llega a ver la estrella medular. Esa se veía en el corte que nos falta. ¿Y qué pasó? ¿Quién se lo robó? ¿Dónde se ¿Cómo el corte? ¿Así? No, era así, en el cual le habían volado toda esta zona. Y tenía el aspecto de como si hubiera medio quemado terrible. Ah, uno que está bien duro. Con todo el colorado. Por Chile ya me dio. De la heroína te la llevaste. A mí, A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Este es
Ya la han visto. Rodilla del cuerpo calloso, ¿eh? Esta es la rodilla del cuerpo calloso, miren ahí está, el surco olfatorio, surco orbitario. Por lo tanto, desde la parte anterior, y en la parte anterior, ¿qué cosa encuentro? Encuentro la rodilla del cuerpo calloso. ¿Cómo se llama su proyección? ¿Qué forceps? Forceps minor. ¿Eh? Entonces, yo tengo aquí la rodilla del cuerpo calloso, su prolongación chiquitita que está acá, ¿cómo se llama? Pico del cuerpo calloso. ¿Listo? Pico del cuerpo calloso. Acuérdense de lo que les dije, de esa foto que habíamos dibujado acá. Eso, acuérdense. ¿Cómo se llama esto ahora? Comisura blanca anterior. Ahí ven, alfiler rojo. ¿Ya? ¿Vieron ahí? Miren ahí, alfiler rojito. Alfiler azul, pico, alfiler rojo, pico del cuerpo, pico del cuerpo calloso, comisura blanca anterior. Listo. Acuérdense, todos los elementos que habíamos descrito anteriormente. ¿Ven? Miren ahí, comisura blanca anterior. Listo. Exactamente. Por detrás de este elemento, ahí, donde yo voy a colocar ahora el alfiler naranja, ese es el pilar anterior del fornix. El fornix, trígono cerebral fornix, ¿qué tipo de fibra es? Asociación, comisural, proyección. Comisural. Dos ejemplos más de fibra comisural. Cuerpo calloso y comisura blanca Anterior y posterior. Facilito. ¿Cuál era? ¿El naranjado? Recuerden que el naranja, pilar anterior del fornix. Por detrás del pilar anterior del fornix, una masa nuclear, de la que hemos hablado hace un instante. Alfiler blanco, tálamo, tálamo, miren ahí, tálamo, miren ahí, ven, alfiler blanco, tálamo, ven, ese es el tálamo, miren ahí, igual, miren ahí, alfiler blanco, tálamo, tálamo, claro, la porción anterior del tálamo. Y ahora, entre los dos, ¿qué cosa voy a encontrar? ¿Cómo se llama ese agujero? Monroe. Agujero de Monroe, interventricular agujero de Monroe. ¿Ven? Ahí donde está transitando el alfiler verde. ¿Ven? ¿Listo? Miren ahí. Nuevamente, agujero de Monroe, interventricular. ¿Qué cosa une? Ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Listo. Seguimos viendo, ahí está. Alfiler verde, el verde. Sacamos aquí el agujero de Monroe, ustedes ya saben dónde está. ¿Qué cosa voy a encontrar ahora? Nuevamente cambio de alfiler y me voy a esta zona. Tomo de la mesa. Ahí, ¿qué es eso? ¿Glándula pineal? No, glándula pineal es el otro polo. Quiasma óptico, ¿ven? Alfiler verde, ese es el quiasma óptico, ¿ven? Acuérdense la figura que dijimos que recuerden y no se olvide. ¿Ven? Miren, verde, quiasma óptico. A ver. Verde. Alfiler verde. Sí, los ventiladores, esos ahí son extractores de aire, no son ventiladores. O sea, ¿me van a quitar el aire? No, van a agarrar el aire de acá y lo van a llevar afuera. Mejor. Entonces... No, extraen el aire, obviamente esto es circulante. Para traer un aire limpio, pues. No meten aire, sacan aire. Para sacar limpio. Ahí está, ¿eh? Alfiler azul con brillo, ¿eh? Que está atravesado transversalmente. ¿Ven? ¿Ven una laminita que está atravesando? Lámina terminal. Yo no he visto. El azul. ¿Eh? Mira la laminita que transcurre, ¿ves? Miren ahí. Ya es azul, fuerte, metálico. Miren ahí. Ah, sí. ¿Ven? Es morado. ¿Ven? Miren ahí. Esta estructura que está aquí, la telita que está cruzando es la lámina terminal que viene verticalmente, ¿ven? Miren ahí, ¿ven? Hasta la lámina terminal, ¿ven? Ahora, ¿cómo se le llama a aquella zona diencefálica que se encuentra por detrás de la lámina terminal? Vamos a colocarle un alfiler de color diferente, alfiler amarillo, ahí toda esta zona, ¿cómo se llama? Hipotálamo, alfiler amarillo, toda esa zona que está ahí se llama hipotálamo. ¿Ven? Miren ahí. Alfiler amarillo, hipotálamo. Miren ahí. Pero porque yo no siento nada. Yo debería sentir. No aguantó, está llorando. A ver, otra vez. Lámina. No aguantó. Lámina para terminar. Voy a llorar, creo. Quiasma. Hipotálamo. ¿Qué pasó, Maru? Porque ya no va a tener.
Señala, señala. Comisura... No. No, esta es la comisura blanca. Anterior. Pilar anterior. Pilar anterior. La anterior. Hipotálamo. ¿Hipotálamo? Sí. Rodilla. No, no. Sí. Pico, pico. El tálamo. Déjame terminar con eso. La cochinadita de acá. Es la línea terminal. Estría terminal. Estría terminal. No, no, no. Lámina Lámina. terminal. Ajá, Lámina terminal. ¿Qué hace? Óptico. Varias mesas, varias mesas, ¿Esta cuál es? varias mesas, varias mesas. ¿Esta cuál es? Ese es Pilar anterior. La anterior. Tú señala ya. el amarillo, ¿cuál Ya, es? verde tú. Pero no me acuerdo, pero bueno. Eh. Esto de acá, ¿qué cosa es? Tálamo. El amarillo es el hipotálamo. Ajá. Esto de acá, el anaranjado es... Pilar anterior. Pilar anterior. La rodilla. Este es... La rodilla. rodilla, pico. Pico. Costura blanca. Hipotálamo. Sí, La lámina terminal. Pero en la teoría te dicen que Óptico. la vía auditiva y la vía visual. Permiso de variación. Aquí está el quiasma óptico y por último para señalar acá en color rosado tenemos aquí, miren, la cintilla óptica. ¿Ven? Ahí está la cintilla óptica. Entonces miren, ahí están las características de esta región, de este elemento. ¿Eso? Esa es la cintilla olfatoria. La cintilla olfatoria, las estrías y el espacio perforado anterior. ¿Ven? Ahí están los huequitos. Miren ahí. Los huequitos. Miren ahí todos los elementos que encontramos, ¿eh? Bastantes cosas. Todo eso, miren, todo eso lo que hemos visto en diencéfalo. Todo el dibujo que hicimos, ahí está. Por eso dije, acuérdense de esto. Hay otro corte que tiene algo parecido a esa zona. Para ver el infundíbulo y... No, pues el infundíbulo tiene que estar la hipófisis. Pero desapareció. Sí, tenemos que ver acá. Aquí también, ¿ven? Igualito, miren, las mismas características que están allá. Tenemos aquí pico del cuerpo calloso. Aquí en clases pasadas vimos aquí la lámina terminal, pero aquí ya le dieron duro a la lámina terminal. Aquí está el quiasma óptico. Aquí yo voy a encontrar, miren, le coloco su alfiler blanco y esto qué cosa es, comisura blanca anterior. Aquí está, pilar anterior de quién, del fornix. Aquí, este es el tálamo. Aquí está el agujero de Monroe, este espacio, y esto que está acá, ¿qué cosa es? Hipotálamo. Vamos a poner un color diferente. Listo. Hipotálamo, ¿ven? Y yo me voy para acá, y aquí yo encuentro, ¿qué cosa? La cintilla óptica, ¿ven? Miren ahí, ahí está la cintilla. ¿Ven? Pero el morado. Miren ahí, está la cintilla óptica. ¿Ven? Acá tenemos pico del cuerpo calloso, quiasma óptico, comisura blanca anterior, hipotálamo, tálamo, pilar anterior de fornix. Y este es el tálamo, bueno, en medio del agujero de Monroe. ¿Sí? Y acá vean, yo tengo qué cosa, el pulvinar del tálamo. ¿Ven? Ahí yo tengo el pulvinar del tálamo, yo tengo aquí al cuerpo geniculado lateral y acá al cuerpo geniculado medial. ¿Ven? Siempre la cintilla óptica, ¿dónde va a llegar? Al cuerpo geniculado lateral, ¿eh? Otro corte más, para que practiquen. Acá hay Ahí van a tener ahorita, para que repasen. Vamos a poner todos los alfileres, ahí para que jueguen un rato. Y otra vez, debe tomar todos los días para poder estar bien. Nosotros, y uno está como nota, Sí, tiene que practicar, todo el reconocimiento, ¿no? Porque todas las mismas estructuras que hemos visto hasta ahora, eso le van a... Y el hipocampo, te va a faltar el hipocampo, el fornix también, las áreas también. Por si acaso ya no se olviden de revisar las áreas, ¿no? El lucus no. Sí, vital. bien. Hasta la 37 te pueden preguntar. Todo te viene. Profesor, la 37 también pueden preguntar. Transversa, esta te viene. Sí, a ver. Pero transversa acá solamente la 41. No, 42. Lo que está acá sobre la pinza. Ah, eso es... ¿Qué? ¿Eso no es lo que va por el tálamo? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, lámina medular. No. ¿Qué es? Oye, ¿Qué es? No. Estría medular. Estría medular talámica. Si pones estría medular, no, no te equivocas. Tiene que ser estría medular talámica.
¿Ven? Se llama estría medular talámica. Vamos a suponer que así te hace el examen. Así, listo. Estría medular talámica. Ya. ¿Qué zonas comunica? ¿Qué áreas comunica? Área septal con el núcleo. Área septal con los núcleos avenulares. Si te preguntan a qué parte del diencéfalo pertenece, Epitálamo. epitálamo. A pesar de que su nombre dice estría medular talámica, pertenece al epitálamo. ¿Qué comunica? Área septal por delante, núcleos avenulares por detrás. Esto sigue siendo nuestro tálamo. Acá tenemos el pulvinar del tálamo, y aquí yo tengo, miren, al cuerpo geniculado medial, que siempre es el más formadito, más bonito que se ve. Miramos acá, y ahí está parte de la comisura blanca anterior. Esto está un poco deteriorada, ya más no podemos ver ahí, el hipotálamo está bien roto. Otro corte para acá. Otro corte para que puedan matar. A ver, nuevamente, este corte ya lo vimos en la clase pasada, esto es metatálamo. Tenemos ahí nervio óptico, segundo par craneal. Ahí tenemos el quiasma óptico. Luego, ¿qué viene? Cintilla óptica. ¿Y la cintilla óptica dónde queda? Lateral, y aquí de yapita para que usted vea al medial. ¿Y esto qué sería? Pulvinar del tálamo. Recuerden que la vía visual únicamente, ¿qué cosa va a ser? Nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica, cuerpo geniculado lateral, y de aquí se proyecta por las radiaciones ópticas, ¿hacia dónde? A la cisura calcarina, área 17. ¿Ven? Listo, ¿ven? Miren aquí esta característica. Otro corte más. Aquí, este. ¿Qué cosa encontramos acá? A ver. Igual, nombre. Nombre de la estructura. Nombre de la estructura. A ver, comisura blanca anterior. ¿Ven? Entonces, ¿esto cómo se llamaría? Pilar anterior del fornix. Entonces, ¿esto cómo se llamaría? Este espacio. Alfiler blanco, ¿cómo se llama el agujero? Agujero de Monro, que ya bajamos, ahí está él. Tálamo. ¿Qué más le voy a encontrar aquí? Pico del cuerpo calloso. Aquí tengo la circunvolución subcallosa. Aquí tengo la circunvolución paraterminal. En su conjunto, área septal 25. Muy bien. Vamos acá. Igual acá vean, miren. Aquí yo tengo cuerpo geniculado medial, cuerpo geniculado lateral, cintilla óptica, y aquí pulvinar del tálamo. ¿Ven? Listo. Otro corte. ¿Cuál es el quemado? El quemado es el de los ventrículos. Sí. El medial siempre está. ¿Pero cómo se puede perder si ya no practicamos? Siempre está el medial. Ayer estaba. Sí, está el medial. Ahí está. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el tálamo, y vean ustedes, acá está el globus pallidum, aquí está el putamen, y en medio de los dos, ¿cómo se llamaría esto? Esto es Cápsula interna. brazo posterior de la cápsula interna. Vamos a suponer que le pongan aquí brazo posterior de la cápsula interna y te dicen indique dos fibras ascendentes que pasen por ahí. Tálamo. ¿Qué tenemos? ¿Cuál? Se ha perdido también otra fibra. No, hipotálamo, maqueta es. No hay maqueta de hipotálamo. Cerebro quemado. No, no hay maqueta de hipotálamo. Dice. ¿No hay? No, ¿También te han robado entonces? No, un dibujito, ¿ya? Listo. Hablamos de esto. El que limpia acá le hace esto que penan en la noche. ¿Qué pena? Sí, que para los palaquitos de los... Ay, qué miedo. El que limpia me dice. Puede Que a veces ser, se baña. ¿Tú qué le crees? Uy, qué viejito, no puede mentir. No se va a limpiar. ¿Qué? A ver, ¿qué va? A ver, orejón, ¿qué es esto? Cuerpo mamilar, ¿ven? Ahí está, miren ahí. A ver. Esta vez. No veo, hijo. Es un corte de... Yo no veo. ¿Ven? Ahí está, miren, la pelotita que está ahí, ¿ven? Cuerpo mamilar, ¿ven? Pero Sharko. Se ve más adelante. Imagínate. Aquí está el tálamo, ¿ven? A esta altura debería estar el surco hipotalámico, ven, ahí está la rayita celeste, ¿y esto qué sería? Ahí. Hipotálamo, ¿eh? Tálamo para arriba, hipotálamo por abajo, en medio surco, hipotálamo, ¿ves? ¿Puedo venir? Claro. Acá yo tengo nuevamente el tálamo, y acá abajito yo tengo el hipotálamo, ¿eh? Listo, otro corte más.
Y acá el último, a ver, un ratito. ¿Qué es lo que tenemos acá? Igualmente miren las mismas características. ¿Y aquí? Al tálamo, aquí yo encuentro la comisura blanca anterior, sacamos aquí el tálamo, miren aquí está parte del pilar anterior del fornix. Este es el fornix propiamente dicho, trígono cerebral, que ahí está roto, y acá está el pulvinar. Aquí lamentablemente ya no hay glándula pineal o epífisis, que debería estar por aquí. Y además se volvió ya. Listo. Ahí. A ver, revisa. Vamos a ver si hay otro cuadro por ahí. ¿Cuál? Este ahí el brazo posterior de la cápsula interna. Este es tálamo. Este de que está acá es putamen, lobus pálido, y este es el brazo posterior de la cápsula interna. Pregunta varias. Pregunta tres áreas por lo menos. Revisen aquí. Rodilla del cuerpo calloso. Pico del cuerpo calloso. Yo tengo quiasma óptico. Aquí yo tengo comisura blanca anterior. Pilar anterior. Aquí yo tengo pilar anterior del fornix. ¿Quién me dice cómo se llama esta telita? Septum Esta lucidum. telita. Septum pellucidum. Pero yo no puedo ver, un ratito este ojo. Septum pellucidum. ¿Ves? Aquí, ahí está el tálamo. A esta altura debería estar el surco hipotalámico, y aquí está el hipotálamo. Y acá, esto que señalamos hace un instante, es la comisura blanca posterior. ¿Y esta cosa de acá? Ese es el tubérculo cuadrigémino superior, que es el tronco cerebral. Y ahí está el pulvinar del tálamo. Salamos para acá, y miren, aquí está nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica, funicular medial. este es el medial, acá es el medial, Y este es lateral. y este es el lateral. ¿Ven? Y aquí está el espacio perforado Anterior. Listo, otro cubo, para que jueguen ustedes. Si hubiéramos hecho el otro, tiene hematoma. Hubiera salido así, ¿Cómo unos hematoma? manchones negros por acá. Está bonito. ¿Quién? ¿Dónde está el cuchillo? Cuchillo. ¿Quién se lo Ahí. Ahí está. Métanse conmigo, métanse conmigo. Y ahora sí, cosa qué tenemos aquí? miedo. Con la cara. Aquí, rodilla, cuerpo calloso. Ahí, sí. Aquí, forceps, Minor. acá, cabeza del tálamo, rodete del cuerpo calloso, forceps mayor, flexo listo, pilar posterior del fornix. Claro, está el pilar posterior del fornix. Brazo anterior de la cápsula interna. Rodilla de la cápsula interna. Brazo posterior. Globus pálido, mira, está bien palidito. Mira el color, mira el color aquí, mira el color acá. Putamen. Claustro, muro, listo. Cápsula externa, cápsula extrema, corteza el lóbulo de la ínsula. ¿Y esto cómo se llama? Centro hemioval. Listo. Porción retrolenticular de la cápsula interna, esta es. Porción retrolenticular de la cápsula interna, y miren esto, ya la última. Esto, radiaciones ópticas o fibras de ultravioleta. ¿Se ve? Esta es la rayita, mira, esta rayita de los dedos. Comisura blanca anterior. Fibra blanca anterior, ¿ves? Esto se llama tálamo. Ay, cuidado. Esto se llama hipotálamo. Esta pelotita que está acá se llama cuerpo mamilar. Esto se llama quiasma óptico. Vamos aquí. Este es el nervio óptico. Y esta estructura que está aquí es la glándula pineal. Mejor no la pincho. Si no se va, esta me la van a llevar y me la han prestado. Esto que está aquí. Esto que está aquí
Esta estructura, no la vayan a movilizar mucho, esto se llama la glándula pineal. Esto que está acá, agujero de quién? Mono. Listo. ¿Qué más? Nuevamente, la misma estructura, ¿eh? ¿Y esto que está acá cómo se llama? ¿Cuál? Cuerpo geniculado Medial. medial, ¿eh? Cuerpo geniculado medial blanco, ¿eh? Nuevamente, ¿verdad? Para ir a devolver, porque esto aquí está prestadito nomás. Medial, profesor. Medial. El lateral es ¿Cuál es lateral? este que está acá. Este es el lateral, ¿eh? ¿Cuál? Ahí el amarillo. El que sigue el sentido óptico. Ahí. Ahí el amarillo, ¿eh? ¿Es el lateral? Este es el lateral. Y el más profundo. Y este que está acá, la cintilla óptica, ¿eh? Siempre la cintilla óptica tiene que terminar en el lateral, ¿eh? Ya, mira, retiramos nuevamente. Cuerpo geniculado lateral. Medial, cintilla óptica, nervio óptico, quiasma óptico, cuerpo mamilar, no, pero el brazo conjuntival tiene que estar con el cuerpo cuadrigémino, y ese es con tronco. ¿No se ve ahí? Tiene que ser tronco. Tiene que tener tronco, porque el brazo conjuntival, ¿qué cosa une? Une el cuerpo geniculado con el tubérculo cuadrigémino. Y si yo no veo tubérculo cuadrigémino, ¿dónde está el brazo conjuntival? Por ahí. Este es el agujero honro. Yo tengo al hipotálamo. Aquí tengo al anterior y al tálamo. blanca anterior, tálamo, y aquí está la glándula pineal o epífisis. Tengo que devolver esto.